Podcast, la mejor manera de estar informado con temas de actualidad. Soy Marisol Gómez Charri, quien los estará acompañando en este podcast gracias al proyecto entre el Programa de Formación Continua Especializada SENA y ASOSBAL. Hablaremos sobre cómo gestionamos la felicidad y su relación con la inteligencia emocional para el bienestar y la salud. Para esto, contaremos con 4 invitados especialistas en el tema, doctora Claudia Vanegas y los doctores Leonardo Garzón, Gabriel Talero y Carlos Sarmiento. Bienvenidos. Inteligencia emocional. Capítulo 4. Hasta aquí hemos hablado acerca de cómo gestionamos la felicidad. Ahora miremos la relación que tiene este concepto con la inteligencia emocional. Sabemos que la inteligencia emocional tiene sus raíces en el concepto de inteligencia social identificado por primera vez por Thorndike en 1920, quien define la inteligencia como la capacidad de entender, gestionar y actuar con prudencia en las relaciones humanas. Dr. Gabriel Talero, coach y programador neurolingüístico, quien ha trabajado ampliamente en el tema, nos hablará cómo en tiempos de crisis la inteligencia emocional debería ser cada vez más racional. Respondiendo a la pregunta si en tiempos de crisis la inteligencia emocional debería ser cada vez más racional, me asalta la duda de si es posible que el ser humano pueda vivir en espacios aemocionales, es decir, sin emoción alguna. Y creo que no es posible concebir ni siquiera la idea de tener una vida feliz, plena, una vida pacífica, si ya, de hecho, no estamos hablando de una emoción. Por lo tanto, el ser humano y los mamíferos también, en general, somos seres por naturaleza emotivos y nos movemos en espacios emocionales. Lo que pasa es que hay unas corrientes de pensamiento hiperracional que consideran a las emociones casi como un problema que impide la posibilidad de aprender, la posibilidad de ver el mundo de manera objetiva. Y no se dan cuenta que las emociones tiñen de colores el mundo, le dan matices, la enriquecen y dan posibilidades de acción, de hacer, de salir, de moverse a lograr un objetivo, de lograr algo. Entonces voy a presentar de manera sucinta, hacer un recorrido sobre algunos conceptos y autores que han trabajado este tema de la inteligencia emocional para que podamos tener una mayor claridad al respecto. Hasta mediados del siglo pasado solo se tenían contemplados 2 concepciones de inteligencia. La primera consideraba que era una capacidad general única y la segunda afirmaba que la inteligencia se podía medir a través de instrumentos estandarizados. No fue sino hasta la década de los 80 más o menos que el doctor Howard Gardner señaló por primera vez que no existe una inteligencia única, sino que dependiendo del ser humano, este posee varias inteligencias. Es decir, entra ya en el concepto de inteligencias múltiples y las divide o las separa para su análisis en 12 inteligencias, en 12 tipos de inteligencias. La lingüística verbal, la lógico-matemática, la visual-espacial, musical, corporal, kinestésica, la intrapersonal, interpersonal, naturalista, la emocional, existencial, creativa y la colaborativa. Cada una de ellas representa una parte de nuestro coeficiente intelectual. Luego de la teoría desarrollada por Gardner sobre las inteligencias múltiples, el concepto de inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en el año 1990 con Peter Salovey y John Mayer, 2 psicólogos norteamericanos, para luego ser trasladado a un libro homónimo escrito por Daniel Goleman, reconocido actualmente como el padre de la inteligencia emocional. Por su parte, Salovey y Mayer en ese año, en el año 1990, la definen como un subconjunto, definen a la inteligencia emocional como un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y las emociones propias, así
como la de los demás, discriminando entre ellos y utilizando esta información para guiar el pensamiento y las acciones. El psicólogo Goleman entonces se apoya, digamos, en las investigaciones o por lo planteado por Gardner en términos de la inteligencia, pero dice que se distancia un poco diciendo que no dependen esa inteligencia necesariamente de las emociones, sino también de un correcto pensamiento y desarrollo emocional. Entonces este tipo de inteligencia, y haciendo la distinción en términos de qué es la emoción, como, entendiendo la emoción como la respuesta automática ante un estímulo interno o externo que genera una reacción física o biológica que dura corto tiempo, y una vez pasa eso, viene el pensamiento, viene la conciencia y viene la interpretación que hacemos de eso que nos está pasando, y ahí es donde está todo el aporte de Goleman, porque a eso es lo que sí podemos controlar. La emoción no la podemos controlar, pero la forma como interpretamos lo que nos pasa, sí. Y es ahí donde finalmente Goleman distingue que la inteligencia posee dos tipos de coeficientes, el emocional y el intelectual. La forma como se mide la efectividad de la inteligencia es mediante el coeficiente emocional, que eran los análisis que hacía con los ejecutivos, donde no importaba el IQ, sino la parte emocional para que el líder durara más tiempo. Lo cual, ¿por qué? Porque el coeficiente emocional evalúa la capacidad para explotar nuestras aptitudes personales. Espero que con esto tengan una mayor claridad sobre este concepto maravilloso de la inteligencia emocional. A nuestros beneficiarios y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir las redes sociales de @senacomunica y @susbat. Hasta una próxima oportunidad.